Aprendemos una lección por medio de un discurso que Jesús da con sus discípulos. Muchos maestros dicen que el lugar donde Jesús estaba enseñando sus discípulos no puede ser exactamente, no lo pueden decir exactamente, pero sí saben esto, que el capítulo 15 acaban de tener la Santa Cena. Acá Jesús acaba de lavar los pies de sus discípulos. Y él empieza, todavía no ha entrado a la pasión, a la noche de pasión, cuando Judas entrega a Jesús. Pero en ese medio evento, que solamente son horas, es la noche de la entrega, él empieza a enseñar sus discípulos y él les da un mensaje muy profundamente, especialmente para ellos, sabiendo el futuro de ellos. Pero específicamente para los discípulos da ese mensaje. Él no está predicando a las multitudes. Jesús daba mensajes a las multitudes, pero a la misma vez él daba mensajes específicamente para sus discípulos. Y hay algo muy importante que nosotros como iglesia podemos aprender de esto. Hay un mensaje para el seguidor de Cristo, y es un mensaje que si el seguidor de Cristo no aprende muy temprano en su caminada, muchas veces se decepciona. Hay muchos creyentes que se han decepcionado. La Biblia lo declara en una de las parábolas de Jesucristo, la parábola del uno que él dio públicamente. Él dio una parábola, una historia con significado espiritual, un mensaje espiritual atrás. Dio a las multitudes que hubo unos sembradores hubo un sembrador y salió y tiró semilla, y la semilla cayó en diferentes tierras. Y hubo uno que cayó entre pedregales, que no agarró, empezó a brotar, pero como no había raíz, no llevó fruto, solamente era de corto tiempo. Luego uno que cayó sobre espinas y también brotó, pero por las espinas ahogó todo el fruto y no dio fruto. Pero otro cayó sobre buena tierra y dio fruto al crecimiento de esa semilla. 30, 60, 100 veces dio. Y luego pues el primero que no dio fruto absolutamente. Dentro de nosotros sabemos que el crecimiento es vario, y cada oyente de la palabra de Dios va a dar el afecto. Dios va a traer fruto. El deseo de Dios es poner fruto, es que nosotros damos fruto. Hay crecimiento, hay cambio en nuestras vidas. Es muy importante saber eso, como desde un principio en el cristianismo, como seguidor de Cristo. Yo siempre trato, cuando entro en conferencia con creyentes recién a la fe, yo les digo, mira, no va a ser fácil. Desde un principio quiero declarar eso a ustedes, que estás contento porque recibiste a Cristo, estás contento porque te sientes liberado, te sientes libertada, ya no tienes este problema, ya Dios te ha sanado de esto, y estás muy contento, gloria a Dios. Pero la caminada apenas va empezando. En esta caminada que tú y yo estamos caminando, es una caminada donde muchas veces hay valles. Y hay valles de sombra de muerte. Pero nosotros necesitamos que aprender en la palabra de Dios que en esa valle de sombra de muerte, nada nos podrá tocar. Sí, pero
no en una manera muy desrespetuosa, ok. Ahorita, pues quizás no estás en un valle y muchos de nosotros chiflamos, aplaudimos nuestras manos y es fácil decirle, pero ponte en medio de esa valle. Y uno se desespera, se decepciona. Piensa que está solo, piensa que dónde está Dios, piensa porque lo único que está solo. Yo andaba, hace tiempo atrás estaba en viaje, fui en viaje y andaba pasando por un valle. Y pues antes de entrar a ese valle había un solazo afuera. Todo estaba bien bonito y de repente entré a este valle y empecé a sentir hasta frío. Y el Señor me dio un mensaje así. Que la vida muchas veces hay gozo, hay todo. Pero hay momentos de prueba. Hay momentos de persecuciones. Hay momentos donde Dios empieza a obrar en la vida del creyente. Para que esa persona haga el propósito, llega al propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Y sobre todas las cosas es llevar fruto. Es algo tan básico que tiene tanta profundidad, porque la manera en cómo Dios obtenga su objeto. Dios tiene un propósito, Él tiene un objeto, y la manera como Él llega a ese objeto, pues muchas veces es difícil nosotros comprenderlo. Él tiene una misión y lo va a lograr porque Dios es fiel. Lo va a lograr en nuestras vidas, a la buena o la mala. Pero lo va a lograr si es que nosotros permanecemos firmes con Él. Lo va a lograr. Ahora, si nosotros nos descalificamos porque, pues ya, es como hay personas, se rinden, tiran la toalla, ya. Es triste, pero existe también. Da este mensaje Jesús a sus discípulos. Es algo muy especial aprender. Y todo es alrededor de habitar. Y la importancia de habitar, de quedar, de permanecer en Cristo. Necesitamos que aprender el fundamental enseñanza de permanecer. ¿Y qué es permanecer? Exactamente. Leamos la escritura, Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podáis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen, los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecéis en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevas mucho fruto y seráis mi discípulo. Vamos a parar ahí.
Tenemos los que no llevan fruto, los que llevan fruto y los que llevan ¿qué? Mucho fruto. Mucho fruto. El proceso que Jesús quiere enseñar a su iglesia, a sus discípulos. Hay quienes que no tienen fruto. Hay quienes que tienen fruto. Y hay quienes que tienen mucho fruto. ¿Dónde estás? Antes de llegar al próximo paso, toma 10 segundos. ¿Dónde estoy? Pues cuando yo empecé a hacer eso, dije, ok, pues ¿qué es fruto? ¿Qué es? Pues fruto, la Biblia lo describe, hay fruto exterior y hay fruto interior. Nosotros sabemos que muy claramente en el libro de Gálatas, vamos para allá, en Gálatas capítulo 5, habla de el fruto interior. Y nosotros lo reconocemos por medio de los frutos del Espíritu. Gálatas capítulo 5, pero muchas veces Gálatas capítulo 5. Leemos todos esos frutos, pero quiero que al leerlos ahorita, quiero que meditas sobre estos. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Tienes amor? Amor agape, amor incondicional. Ese es el amor ahí. ¿Tienes gozo? ¿Tienes paz? Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, allí no para la línea del fruto del Espíritu. La Biblia, el Nuevo Testamento habla mucho más de fruto en interior. Un lugar también donde habla del fruto del Espíritu es en el libro de Primera de Pedro. Vamos para Primera de Pedro. Por favor, no pierdan ese. Primera de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Epístola de Pedro. Versículo 5. Que aquí, en este versículo, aumenta. Hay ciertas más aumentaciones. Versículo 15 dice, capítulo 1, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abunden, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. ¡Wow! ¿No miras eso? En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la clave de obtener fruto, de ser
como Cristo quiere que seamos en lo interior. Hay una manera en cómo llevar fruto. Ahora medita sobre, piensa rápido. Solamente uno que es muy común, la paciencia. ¿Eres una persona paciente? Sea honesto. Come on. La paciencia significa dolor. Otra traducción es sufrido. Como muchos de nosotros sabemos, el amor es sufrido. ¿Y cómo es que nosotros llegamos a mirar eso? Pues por medio de las aflicciones que uno pasa. Si hay algo muy, muy importante que aprendemos en el libro en la epístola de Pedro. Pedro habla, si vamos nosotros al Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo. Ahí está, en el primer versículo está hablando de las personas a las cuales él está escribiendo. Esta carta es para unas personas especialmente. También pues nosotros los que leamos después, pero él era una epístola específicamente para una clase de personas. A los expatriados de la dispersión en el Ponte, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser santificados del Espíritu, o para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Ay, no traje mis lentes. Ya ocupo lentes, hermanos. Mis ojos me están falleciendo. Aquí hay extras, no sé si alguien se los perdieron. Pero estos no son mi aumento. Nope. El apóstol Pablo está leyendo dice aquí a los expatriados, extranjeros. A ver si tenemos los mismos ojos. ¿Sí? Hey, brother. Sí, hermano. Somos de la mismo espíritu. Pero luego cuando miro a ustedes, no, se me van. A ver. Oh, no, están todos borrosos. Dice la palabra de Dios que habían unas clases de personas que fueron dispersidas, cristianos. Son cristianos que fueron dispersidos a 5 provincias fuera de Roma. Aquí está preso Pedro aquí, y hay mucha persecución en Roma en este momento. Y el emperador Nero, él decretó avanzar el reino de Roma a estas 5 provincias. Y en ese decreto mandó ciudadanos de Roma para vivir en esas regiones. Incluidos en esa dispersión fueron los cristianos, porque pues ellos se querían deshacerse de los cristianos que dentro de la Roma. Cuando digo Roma, es todo lo que Roma conquistaba en ese momento. No Roma específicamente el región de Roma, la ciudad de Roma, pero Jerusalén estaba gobernado por Roma, por todo el imperio romano. Por eso digo Roma. Ahora también es simbolizado como Babilonia. Lo miramos.
también en el mismo carta, pero no vamos a entrar a eso ahorita. Lo que quiero decir es, habían cristianos que estaban desparcidos en esas ciudades y esta carta estaba escrita a ellos. ¿Y por qué escribió Pedro esta carta a ellos? Dice allí en los primeros, si miramos versículo 6, versículo 6, en los cuales vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a vuestra fe, mucho más precioso que es el oro, en la cual aunque perecedero se prueba con fuego, es hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado en Cristo. Allí muestra que los cristianos estaban pasando por diversas pruebas. No vamos a entrar en este momento a todos los detalles, pero era persecución muy radical. Había mucho estaban hablando, siendo acusados por ser ateos romanos. Y esto quiere decir, los cristianos estaban siendo criticados por ser ateos porque no creían en los dioses ajenos. Estaban ellos siendo perseguidos porque el cristianismo se estaba engrandeciendo, estaban siendo blasfemados, estaban ellos hablado mal por ser piedosos, por ser cambiados, vivir en santidad. Estaban siendo ellos perseguidos porque ya no querían andar en lo malo. Aquí en el versículo capítulo 4, versículo 4, vamos a mirar ahí y luego regresar para atrás. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 4. Mira, esta es parte de la carta, esta es parte de la persecución que estaban viviendo. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corréis con ellos en los mismos desenfrenos de disolución y os ultrajan y hablan mal de ti, porque no caminas como ellos, no andas en los mismos placeres, no hablas en las mismas palabras, no andan en las mismas costumbres. Y es la vida del cristiano. Cuando uno empieza a seguir a Cristo, cuando uno empieza, no importa si es, porque hay diferente magnitud. Tu cristianismo afecta en tu trabajo. Tu cristianismo empieza a afectar en tu familia como primera de sangre, y luego tu familia quizás de matrimonial. Tu familia tu cristianismo empieza a afectar con tus amistades, y en esos diferentes áreas empieza a afectar tu civil, tus vecinos, cómo empiezas a reaccionar con ellos. Y muchas veces es difícil de soportar. Depende qué tan cercano es esa persecución. Ahora, regresando, vamos para atrás a Juan 15. Solamente quería compartir ciertas dificultades que estaban presentes. Juan 15 habla, versículo 1, yo soy la vid verdadera. Ahora, esa palabra vid verdadera tiene mucha importancia. ¿Y por qué tiene una importancia? Porque hay una vid falsa. Ahora, necesitamos que mirarlo al contexto de los discípulos en ese momento. Y por eso es muy importante entender dónde estaban caminando Jesús en ese momento.
Muchos dicen que estaban los discípulos y Jesús pasando por un huerto. Y ahí había un vid cercano. Ahora, la vid tenía algo muy simbólico para Israel en toda su historia. En el libro de Isaías, vamos para Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, versículo 1 y 2. Isaías 5. ¿Alguien puede leer versículo 5, por favor? Capítulo 5, 1 y el 2. Lo que quiere decir aquí Isaías es enseñar la producción o enseñar el estado de la viña del Señor. Dice el primer versículo, capítulo 5, versículo 1. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Él está declarando que Dios tiene una viña y esa viña era Israel. Y Dios plantó a Israel en un lugar muy fértil. Le dio todo, los bendició grandísimamente. Les dio toda su provisión. Les dio todo lo que ellos necesitaban para tener éxito en la vida. Nosotros aprendemos por medio de la palabra. Una palabra que podemos mirar, si en verdadmente lo practicamos, leemos el primer capítulo, no vamos para allá, el Josué, donde habla del éxito. Dice, medita en el Señor día y noche. No te volteas a la izquierda ni a la derecha. Y todo lo que aprende, o todo lo que hagas, aumentarás. Será éxito. Si uno quiere tener éxito, quiere uno tener una vida victoriosa, obedezca a Dios, sigue a Dios, busca a Dios. No te volteas a la izquierda ni a la derecha, a su palabra, obedezca su palabra y tendrás bendición, tendrás éxito. Tu vida matrimonial será prosperado, tu vida con tus hijos será prosperado, tu trabajo serás prosperado, en todo lo que hagas serás prosperado. ¿Pasarás por aflicción? ¿Pasarás por tribulaciones? Sí, todos, la vida sin persecuciones no es una vida, porque va a haber persecución, va a haber pruebas, va a haber angustia, pero aquel que se pega a la ley de Jehová, aquel que se apega, que obedece su palabra, sabe cómo enfrentar a esas dificultades, sabe cómo confiar, porque ha aprendido, ha obedecido, lo ha puesto a prueba y hemos aprendido que Dios es fiel. Pruébale a Dios. Pon Dios voy a obedecer, voy a hacer esto, voy a decir no, voy a decir que voy a resistir al diablo. Solamente eso, resiste el diablo y huyerá, dice la palabra. Cuando el diablo está enfrente, te sientes alrededor del enemigo, resiste el diablo, reprenda al diablo y vas a ver que va a huir. Pon la palabra en práctica y luego tú vas a decir, sí, no, Dios es fiel. Cuando empezamos a usar la palabra, todos esos beneficios tenía Israel. Tenían al Dios Todopoderoso a su lado. ¿Y qué quería Dios de ellos?
que diesen fruto. ¿Pero qué dieron? Fruto silvestre. En vez de dar frutos agradables, dio fruto malo. Porque, mira, esto es algo muy difícil ¿cómo le puedo decir? Aceptar. Vamos a dar algo. Abel dio algo, Caín dio algo, pero uno le agradó a Dios. Uno, solamente uno. Ahora el segundo no le agradó a Dios, pero aún en ese mal agrado a Dios, si solamente Caín hubiera arrepentido, si solamente Caín viera, ok, no, Dios, ok, fallé, Dios. Te voy a dar esto, te voy a dar lo mejor. Dios lo hubiera aceptado. Pero él dijo, mira, está a la puerta el pecado. Porque tenemos la habilidad de escoger donde quiera que estamos en la situación. Si estás en el momento de que, no, todo te está haciendo bien. ¿Por qué te está saliendo bien? Porque estás obedeciendo la palabra. Seguir haciendo bien, seguir obedeciendo y obedece la palabra. Pero si algo no está bien, mira, arrepiéntate y te saldrá bien. No hagas el error y haga más mal. Eso es lo que Caín hizo, es lo único que hizo él. No era necesario que de levantar su mano sobre su hermano, de actuar como él actuó, de vengarse. No. Hubiera él solamente puesto todo en las manos de Dios, Dios hubiera agarrado justicia, porque servimos un Dios fiel. ¿Cuál es el fruto que tú y yo estamos dando? Jesús pasando con sus discípulos, regresando para atrás a Juan 15. Vamos para atrás, Juan 15. Jesús está pasando en rumbo hacia el huerto de Getsemaní. Y muchos comentaristas dicen lo siguiente. Dice que es probablemente que ellos pasaron por el templo. Y en el templo, en la puerta del templo, dicen muchos que hay una viña. Hay una estructura de una viña en la mera puerta del templo. Y allí él empezó su discurso: yo soy la vid verdadera. Si los discípulos estaban por la historia, todo lo que los seguidores de Cristo, tanto como los discípulos, ellos necesitaban estar asegurados por Dios quién verdaderamente van a seguir y quién verdaderamente los lleva a la vida eterna, quién verdaderamente tiene la verdad. Porque había una confusión entre todos los judíos. Muchos estaban todavía confiando en la ley de Jehová, en la ley de Moisés, perdón, y no en la ley de Jehová, y no en la ley la nueva ley de Jesucristo. Cristo vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. A lo contrario, los de él lo persiguieron y lo mataron, porque no querían aprender el nuevo camino. Ahora, ¿cuál es ese nuevo camino? Pues aquí empieza, y no vamos a tener todo el tiempo para aprender todo, pero básicamente viene a lo siguiente. Primer paso es dónde está nuestra habitación. ¿Dónde está nuestro hogar? ¿Dónde está nuestra raíz? ¿En qué estamos raigados? Dice la Biblia, porque hace una diferencia
quién es Dios, quién es Jesús y quién somos los discípulos. ¿Qué es el discípulo? Dice, vamos a leer el capítulo 15. Perdí aquí, permítame. Aquí estamos. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él es el dueño de la viña. Él es el que tiende la viña. Él es el que provee toda la necesidad de la viña. Todo Jesús, Él está confirmando, mira, todo lo que yo hago viene de mi Padre. Yo hago la voluntad de mi Padre. Yo no estoy aquí haciendo mi propia voluntad. Yo aquí estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Él es el dueño, mi dueño, como ser humano. Jesús era completamente Dios, pero a la misma vez en su humanidad era obediente, era el siervo de Dios. Vamos al versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aquí empieza a decir, permanecer en mí y yo en vosotros, como en los pámpanos no pueden llevar fruto por sí mismo, si no permaneces en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Pasamos ahí. Es tan importante de entender quién somos nosotros, de dónde nosotros recibimos nuestra alimentación. ¿Dónde es donde nosotros recibimos toda nuestra nutrición? ¿Dónde nosotros recibimos nuestra vida? La vida, la nutrición, el crecimiento, todo lo que nos va a beneficiar en esta vida como cristianos. Esa es la clave. Si verdaderamente quieres ser un discípulo de Cristo, si verdaderamente quieres ser un cristiano, necesitas que hacer la conclusión y hacer la decisión. ¿Quién vas a seguir? Porque un cristiano verdadero no puede servir a dos señores. No puede caminar dos caminos. Un cristiano no puedes hacer un cristiano de tiempo la mitad, part-time. No, necesitas que ser full-time, tiempo completo. No puedes ser cristiano solamente los domingos y luego pues ya el lunes es como si quitas tus alas y te pones tus cuernos. No se puede. Necesitamos que decidir desde muy temprano. Es muy peligroso si no hacemos esa decisión. Y se puede ir engrandeciendo de punto que puede causarnos mucho daño. La seriedad de seguir a Cristo. En el Nuevo Testamento había una situación, no sé si yo creo que muchos han aprendido. El libro de Corintios, cuando participaban de la Santa Cena. Y el libro de Corintios habla que era necesario que los participantes se examinaban a ellos mismos para ver si ellos estaban dignos de participar. Porque había muchos que se estaban enfermando. Aún que estaban muertos, que habían sufrido muerte porque participaron indignamente. Ahora, no quiere decir que podemos nosotros merecer cualquier cosa, porque el amor de Dios o el favor de Dios, porque nosotros no podemos merecer nada. La manera en cómo nosotros hemos obtenido lo que tenemos es por gracia. Es por la gracia de Jesucristo. Pero bajo esa gracia hay una condición, hay un requisito que tú y yo necesitamos que vivir. No podemos nosotros seguir pecando para que la gracia pueda abundar más. Necesitamos que
que hacer la decisión. Si voy a seguir a Cristo, necesito que declaró Cristo. Toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígame. Esas tres cosas. Niégate a ti mismo, no te apoyes en tu propio entendimiento, no vas donde tú quieres andar, no hablas lo que tú quieres hablar, niégate. Mire, el Juan el Bautista dijo que yo necesito que disminuir para que él pueda engrandecer. Yo necesito que serme más poco. Cuando yo empecé a estudiar el libro, la vida de Juan el Bautista, por medio de la boca de Jesús, no había un hombre más grande que nació de una mujer. El ejemplo de ese hombre. Y luego para que ese hombre diga, yo necesito que hacerme menos, pues ¿qué menos puedes llegar si... Cuando vas y aprendes de la vida de Juan el Bautista, apenas terminamos de una serie aquí en la iglesia de la vida de Juan el Bautista, que él se negó a lo más profundo para cumplir la misión, el llamado, el propósito de Dios en su vida. Él se decidió vivir en el desierto, donde nadie andaba. Decidió no vivir en cosas lujosas. Vivió negarse de los placeres, aún de cosas que no eran malos, para cumplir una de las del llamado, uno de los requisitos en el llamado del Nazarato, que era el llamado de Juan el Bautista, era no tomar vino. Pero eso no era pecado, porque los judíos siempre tomaban. El pecado era la borrachera, pero parte de la cultura de los judíos era el vino. Pues muchos dicen que Jesús, cuando cambió el vino, el agua a vino, que no era como, era solamente jugo, no, era vino. Pero ellos lo tomaban era parte de su alegría. Pero el llamado de Juan el Bautista era no participar en cosas aún que eran buenas. Pero ahora nosotros, mirando ese lado del vino, si el vino toma control del cerebro, ahora en la ciencia avanzada nosotros llegamos a aprender, y esto es verdad, que el vino afecta el cerebro, que afecta nuestras decisiones. Juan el Bautista básicamente estaba diciendo, yo no creo con esta intención, pero yo no voy a estar bajo la influencia de nada. Nada va a afectar mis decisiones, solo el Espíritu Santo. Yo no voy a participar en esas. Yo voy a negarme de cosas que aún mis parientes están participando, porque yo tengo un llamado muy alto. El llamado que tú y yo tenemos va a tomar que nosotros hacemos unas decisiones muy radicales para cumplirlas, de negarte a ti mismo, de decir no a esto, de no al otro. Llegar a negarte de cosas que aún muchas veces estaba hablando con las familias la semana pasada. Estamos hablando de la televisión. Si la televisión es mala, no, pues no es mala, pero es un gasto de tiempo. Es un gasto de tiempo. Vamos a deportes, no es malo, pero es un gasto de tiempo. Hay cosas que no se ven mal. Que el apóstol Pablo habla del ejercicio. No aprovecha para nada, poco aprovecha. Pero la piedad, pero los frutos del Espíritu, pero las cosas de Dios aprovechan para la vida eterna.
¿qué gana el hombre? ¿Qué provecho que tiene el hombre si gana todo? Si tiene éxito no solamente en finanzas, pero en todo lo que consiste el mundo. Pero al perder su alma, tendrás mucho intelecto, tendrás mucho fama, tendrás mucho esto, mucho lo otro, pero al costo de tu alma. ¿Por qué? Porque ¿en qué seguiste? ¿Seguiste tu propia visión? ¿Seguiste tu propia ambición? ¿Seguiste tu propio éxito? El apóstol Pablo dice que todo eso lo cuento como basura. Todo lo que es precioso, ahora cuando uno empieza a examinar todo lo que él cuenta como basura, no es malo. Pero él lo toma como basura para obtener la excelencia del conocimiento de Dios. Sí, porque el cristiano, el seguidor de Cristo, nunca se desconecta de la vid. Nunca se conecta, se desconecta a Jesús. Porque sabe que si yo me desconecto a Jesús, voy a perder enfoque. Yo no sé si has mirado eso en tu vida. Al fin, vamos a poner, quizás ha habido tiempos de valles, o ha habido tiempos de prueba en nuestras vidas. Y yo sé todas las pruebas que yo he pasado, las pruebas que yo he fracasado. Siempre cuando yo analizo las caídas, eso es lo que yo hago en mi vida. Cuando no hago algo bien, trato de hacer una analización de lo que pasó y digo que, y siempre he venido, es que perdí mi enfoque en Dios. Perdí mi enfoque, paré de orar, paré de leer la palabra, paré de hacer eso, no hice lo otro, perdí mi enfoque. Me fui en mi propio entendimiento, hice lo que mi corazón quería que hiciera. Me engañé. O fui engañado por Satanás, o fui engañado por este mundo. Me desconecté. Ahora la Biblia habla, y quiero traer a luz, porque hay mucha confusión. Es mi opinión que hay mucha confusión, y espero que no hay confusión en esto. El versículo 1 y 2. 15, San Juan 15, 1 y 2. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Ok, ahí vamos a parar. Lo quitará. Esa palabra, lo quitará, en el griego es la palabra arios. Déjame encontrar para decirlo correcto. Ario, A-I-R-O. Y muchos dicen que esta palabra quitará, o en inglés que dice take away, verdaderamente no es una buena tradición. Hay una el ario significa quitar de su posición, quitar de su posición, o también levantar. Okay. So, quitar de su posición y levantar tienen sí hay significado en lo que sí puede concordar en la obra de Dios en nuestras vidas. Oh, that's the second one. Esa es la segunda. That's the second one. Lo que Pastor Jimmy estaba diciendo, que en otro versículo dice que él estaba mostrando, en el segundo donde dice limpiar, pero we're still on the first one. We're on the first one. So lo que Dios hace en nuestras vidas, Él va y Él mira todos
todos sus discípulos. Y los que no están siendo dando fruto, ¿qué es lo que hace? Él disciplina. Porque Él quiere que lleve fruto. Él quiere que nos levantamos. Él quiere que nosotros producimos. Y hay muchas maneras en cómo en cómo disciplina Dios nuestras vidas. Nosotros podemos mirar, vamos a poner la vida de David en el pecado que él cometió. Él no hizo buen fruto, hizo mal fruto. Cometió homicidio, cometió adulterio. Dios no lo quitó, lo disciplinó. Y muchas veces tú y yo es necesario pasar por disciplina en nuestras vidas. Pero toda esa disciplina que tú y yo pasamos es el acto de amor que Dios tiene para nosotros. Al que Dios ama, Dios disciplina. Y es probablemente que ahorita uno de nosotros estamos pasando por una disciplina porque no dimos fruto bueno delante de Dios. El mensaje que yo quiero darle hoy es: pon tu mirada en Cristo. Ten fe. No desmayes, porque eres amado. Sí, como padre, he tenido el privilegio de mirar el afecto más como padre en mis hijos. Porque cuando yo los disciplino, yo no sé, los padres que están aquí, la reacción de los hijos después. Y ya pues yo ya tengo, pues, mi hijo más mayor tiene 13 años y hace como la semana pasada él me dijo: "You don't love me, tú no me amas", o algo similar. Yo no creo que hizo eso, esas palabras, pero algo me hizo entender que yo no lo amo. Y dice: "What? Yo no te amo. You're confused, estás confundido en lo que te estoy haciendo. Es que tú no me quieres". Algo empezó a decir. Pero yo me acuerdo, la disciplina muchas veces no parece bien, no es. Pero lo que quiere hacer va a producir un fruto. Produce el fruto del arrepentimiento. Produce algo que es agradable delante de Dios. Nosotros, si uno está en ese proceso, pues levántate. En el libro de Hebreos habla eso. Vamos para Hebreos, capítulo 12. Versículo 5. Vamos a leer desde el versículo 4. Dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Dice, y versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os digiere, diciendo: hijo mío, no menospreciáis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se
deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nosotros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor el Padre de los Espíritus y viviremos? Qué hermoso. Una de las palabras que me salta de las páginas es esa palabra que dice venerábamos. Dar respeto. Cuando yo disciplino a mis hijos, en el momento Dios me habla mucho cuando lo hago de acuerdo a su manera. Disciplino a mis hijos, les hablo, si es necesario, reciben la vara, los oro con ellos y andan un poquito molestos. Pero luego vienen a mí y me hablan con un respeto. Y digo, wow, la palabra de Dios y cómo verdaderamente se mira ese respeto. Y no como un terror. El terror viene cuando uno no lo haga conforme a la palabra. Y eso he experimentado también. He disciplinado a mis hijos en coraje y no oro con ellos, no le explico nada, es solamente porque así es y y ya váyanse al cuarto y no me andan molestando y luego ya me andan mirando como con mucho temor y digo, y luego voy, te arrepiento, ando llorando con ellos, me ando arrepintiendo y le hago bula, ahora me quieres pegar a mí. Mire, pero esa reverencia. Si era nosotros capaz de dar reverencia y respeto a nuestros padres que nos disciplinaban, ¿por qué no damos respeto a Dios cuando estamos pasando la disciplina de Él? Especialmente si uno está pasando por esa chancla. Eso no es algo muy que pensamos, que nos pasa por la conciencia de cuando verdaderamente sabemos que es disciplina de Dios, de darle gracias a Dios. Gracias, Señor, porque tú no me dejas, no me abandonas, me estás mostrando tu amor. Y no importa qué tan largo es, aquí estoy, Señor. Ahora hay esa disciplina, pero también como el pastor Jimmy comenta, y vamos a cerrar con esa porción. El versículo 2, al final del versículo 2, regresamos allí. San Juan capítulo 15 versículo 2, segunda parte del capítulo 2 dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Hay quienes que están llevando fruto. Hay paciencia, hay amor, hay benignidad. Estás practicando la palabra. Pero ¿por qué me está pasando todo esto? Si estoy haciendo esto, si estoy haciendo lo otro, ¿por qué me está pasando esto? Es que Dios quiere que tengas más paciencia, más amor. El libro de Reyes, para terminar todo. Libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 19, perdón. Capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Uno de mis héroes es Elías. Qué hombre. Wow.
Primera de Reyes capítulo 19, versículo 7. No tenemos tiempo para entrar a todo, pero pues, les invito para atrás el próximo domingo podemos continuar, porque wow, qué hombre de Dios. Primeramente, enfocamos aquí en el 19, pero quiero que volteamos y hacemos un pequeño resumen de la vida de Elías, capítulo 17. Los que no saben de la vida de Elías, él conocía a Dios, conocía su posición. En el 17, capítulo 17, versículo 1, él declara su posición. Es la misma posición que tú y yo debemos siempre estar consciente. Dice la palabra: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Gilad, dijo a Acab, y empieza a declarar su posición: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Paramos ahí. Primeramente, él sabía que Dios él servía. Viviendo en tiempos donde no todos estaban siguiendo a Dios. Era un tiempo muy peligroso en la vida de Israel. Estaban atrás de los dioses Baales. No solamente el pueblo, pero lamentablemente el rey y su esposa introducieron al pueblo a una vida horrenda, abominable delante de Dios. Los actos paganos que ellos estaban participando, y atrayeron los corazones de Israel al punto que andaban claudicando entre dos opiniones: ¿quién iban a servir? Medita sobre esas cosas ahorita, medita. El pueblo de Dios andaban un pie adentro y un pie afuera. El pueblo de Dios andaban que sí voy a servir a Dios y sí voy a servir al mundo, o sí voy a servir a Jehová y sí voy a servir a los Baales. Y cuando Elías en ese momento, más tarde en los capítulo 18, si estoy correcto, cuando los enfrentó y los exhortó: escoge hoy quién vas a servir. Si a Dios, sirve a Dios. Si a los Baales, sirve a los Baales. ¿Qué dijeron las personas? Nada. Andaban. La Biblia habla de que Dios entrega a personas a sus pasiones. Les manda un espíritu de desilusión. Están como... Y yo no sé si usted ha estado bajo ese engaño. Yo por la edificación al pueblo de Dios. A mí no me cuesta ser transparente. Ha habido áreas en mi vida donde yo he estado bajo esa desilusión, pensando que lo que yo estoy haciendo es verdad. Y era malo. Era una mala, no era bien, bueno. Yo no hubiera pensado así, pero andaba yo engañado. Pero gracias a Dios que Dios me iluminó y ahora no ando bajo esa desilusión. No estoy bajo esa confusión, porque me arrepentí, porque la palabra de Dios llegó a mi vida. Vino la exhortación. Y cuando viene la exhortación y cuando Dios te exhorta que no hagas eso, ¿dónde está tu corazón? Estás como muchos diciendo que es que a mí me gusta esto. ¿Cómo que te gusta la muerte? Porque la paga del pecado es muerte. Cuando Dios viene y nos exhorta, nos debe de mover nuestro corazón.
reargullir nuestro corazón. Debemos de sentir, como gritar, ¿qué estoy haciendo? Pero llegan momentos que no nos movemos. Eso eran los tiempos. Ahora Elías aquí, pues él declara su posición. Y pues por medio de leer más historia, él pensó en el capítulo 19 que era el único. Estoy solo. Él habla en el capítulo 19, pero vamos a llegar ahí en un momento. So él declara su posición, y inmediato después de declarar la palabra de Dios que no iba a llover, Dios lo manda a un lugar y dice, y Dios le da la instrucción y mira, vete a Kiret, el arroyo de Kiret, y allí voy a sustentar, te voy a sostener. No te vayas allá, no te vayas para allá, no te vayas para allá. Vete allá. Y si tú te vas allí, yo te voy a sustentar. ¿Qué hizo Elías? Él no fue para allá, no fue para allá, como muchos de nosotros, como muchos hay. Recibimos un mensaje de Dios. Dios quiere que nos estemos en un lugar, pero que como no estamos tan inquietos, que nos vamos para allá y que esto, lo otro, o es por diferentes motivos. Mira, si Dios te dice algo, haga lo que Dios te dice. Porque el plan de Dios, o el mensaje de Dios, o how you say lesson, la enseñanza de Dios va a venir más rápido. Es que Dios tiene un mensaje, tiene una enseñanza. Primeramente, pues sabemos que no llovió, había hambre en toda la tierra, hambre y toda la tierra seca. Dios lo manda allá al arroyo, y yo me imagino que el arroyo empezó a secarse, a secarse, a secarse. Muchos dicen que ahí andaba 6 meses y que pues en 6 meses se secó el arroyo. Yo me imagino que mirando que se estaba secando, que se despertó las mañanas y miró la sequera y dijo, ay, necesito que hacer planes, porque yo no sé cuándo Dios me va a esto. Yo no sé si Dios va a traer, no sé si Dios va a mandar los pájaros hoy, esta mañana. Pienso que yo necesito que buscar por mi propio. Y así es el hombre. Si queremos todo a nuestro tiempo, pero Dios tiene una lección, un mensaje, un plan que Él quiere. Y no es a nuestro tiempo, es al tiempo de Él. ¿Cuántas veces te has avanzado en el tiempo de Dios? Sí. Yo muchísimas veces, y cada vez que digo, no he aprendido nada. Si Dios quiso que Elías aprendiera dependencia absoluta en Dios, yo te voy a proveer. Cuando se está secando ese arroyo, hasta el día que yo no te diga que te mueves, no te mueves. Y es lo que pasó. Elías se quedó. Y vino el momento que Elías dijo, ok. Vino la palabra de Dios a Elías. Mira, ahora vete a otro lugar. Y ahí en ese otro lugar, allí te voy a sustentar. Ok. Ya sabiendo que, Elías sabiendo los tiempos, que no hay, pues no hay alimento, hay mucho hambre en toda la tierra. ¿Dónde me puede mandar? ¿Dónde? ¿Dónde me vas a mandar, Dios? Te voy a mandar una viuda. ¿Una viuda? ¿Qué me puede hacer esta viuda? Y luego te voy a mandar una viuda, una sidonia. Una sidonia. Ustedes saben que los sidonios eran los parientes de Jezabel. Eran los parientes de Jezabel. Dios puede proveer de cualquier donde Él quiere proveer. El punto es, mira,
El punto es ir donde Él te manda, hacer lo que Él quiere. No, quizás no se parece bien a tus ojos, a tu apariencia, a tu pensar. Es que Dios, yo no pienso así. Yo no pienso. Para de pensar como de seguir tus propios pensamientos. En la Biblia acabamos de decir, si permanecemos en Él, el que habita. Una de las palabras que salen ahí donde confirma el habitar en la vida de Elías, dice que el versículo, capítulo 17, versículo 5. Dice, y él fue y hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Quiret. Ahí hizo su vivienda. Hizo conforme a la palabra. Y después, cuando eso se acabó, se fue con la viuda y ahí estuvo. Y Dios quiso aprender, enseñarle dependencia. Pero en todo eso, vamos para 19 para terminar. Dame 5 minutos. Capítulo 19, versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come. ¿Por qué? Porque largo camino te resta. Mira, esta caminada es una caminada bien largo. Y si no viene Jesús mañana ni pasado, hay que seguir siendo fiel, porque las pruebas van a continuar. El refinamiento va a continuar. Las luchas van a continuar. No paran. Es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar al reino de los cielos. Es necesario que sufrimos. Dice la Biblia que de padecer los mismos padecimientos de Cristo Jesús. A mí de considerarme digno de participar de los mismos padecimientos. ¿Para qué quejar? Mejor decir gracias, porque yo puedo imitar a mi Rey, a mi Cristo. Porque yo estoy siguiendo sus mismos pasos. Cuando hablan mal de ti, gracias, Señor, porque estoy siendo tratado como tú fuiste tratado. Cuando eres criticado, eres burlado, cuando se levantan, I don't know how to say slander, no sé cómo decir, blasfemar, cuando hablan mal de ti. Thank you, Jesus. Porque si me odian, te odiaron primero. Regocijar. Rejoice. Elías era un viaje muy largo. Versículo 9 vamos a leer. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, en cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Como si no sabía el Señor. Pero Dios quería saber lo que estaba en el corazón del hombre, de él. ¿Cómo es que Elías respondió a la respuesta? Él respondió: me siento un vivo celo por Jehová, de Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitar la vida. Ahí empiezan las quejas.
es malo quejar. Pues la única justificación que digo, mira, si vas a quejar, queja con Dios. ¿Ok? No quejas con tu vecino. No quejas, puede uno quejar con su esposo, su esposa. Ay, no, pues son un cuerpo. Pues ten esto, tenlo seguro, pues que los dos quejan con Dios. Muestran, mira, saca lo que tienen delante de Dios. Hay muchas veces que el ser humano no entiende lo que está pasando, porque largo es el camino. Es bien largo. ¿Estaba en lo correcto aquí Elías? No. Él dijo que estoy solo. No andaba solo. Dios acá en el versículo, voy a adelantarme poquito, en el versículo 18 dice: yo haré que queden en Israel 7,000 cuyos rodillas no se han doblado a los Baales, ni cuyos bocas no lo han besado. Ahí la respuesta de Dios a Elías. ¿Tú piensas que estás solo? Yo tengo 7,000 que no han, iguales como tú. No estás solo. Y es un mensaje muy profundo que las personas que están pasando por dificultades, porque personas que están pasando por dificultades muchas veces se piensan solos, pero no estás solos. Hay hombres y mujeres cristianos pasando iguales, pero es importante saber en quién te estás refugiando, porque depende en quién estás refugiando, determina en quién estás dependiendo. Elías, una de las cosas que aprendí, debo explicar después del 9, versículo 9 y 10. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche sobre otra noche. Y vino palabra de Jehová, en cual le dijo: ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces aquí, Elías? Y respondió: lo mismo, me siento un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado los altares, han matado a espada a los profetas. Solo yo he quedado y me buscan a matar, quitarme la vida. Y le dijo: sal fuera y ponte al monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasa. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía las montañas y quebraba los peñas de delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un siblo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y le puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Vamos a parar ahí. Ponte de pie. Hay algo muy importante que antes de cerrar que saber de Elías. Y por qué Dios le mostró esos 3 señales. Por la boca de Elías se paró la lluvia.
Por la oración de Elías, llovió fuego. Por la espada de Elías, fue matado todos los profetas de los Baales. Elías era un hombre que miró grandes prodigios. Y Dios quería enseñarle algo muy especial, de que no es con espada, no es con ejército, mas con mi Santo Espíritu. Mandó un terremoto, mandó el fuego, mandó que es el terremoto, el fuego y el primero, the earthquake, fire and the whirlwind. No sé cómo el viento, los grandes vientos que mandó. Y muchas veces nosotros queremos que Dios responde en maneras extraordinarias. Y si no hay esas maneras extraordinarias, Dios no está presente. Dios no está allí. Pero Dios está allí. Él está. Yo no sé lo que tú estás pasando. Yo no sé lo que estás enfrentando. Y quizás tú estás esperando un milagro extraordinario. Porque es lo único que tú piensas que puede salvar la situación. Yo recientemente, mis hermanos aquí en la iglesia saben las pruebas que he enfrentado y las decisiones aún que yo he hecho. Y yo pensé por medio de esas decisiones que todo se iba a cambiar, que todo se iba como a arreglar. Dios iba a abrir las nubes y todo se iba a regresar a lo normal como antes era. Pero Dios me dice, no es eso lo que tú piensas, es lo que tú estás buscando. Pero yo no trabajo como tú trabajas, pero estoy trabajando. Estoy obrando en tu vida. Hay que aprender de escuchar esa voz delicada. Y esa voz delicada y esa voz dulce de Dios solamente se encuentra en la habitación. Solamente se encuentra cuando uno está pegado con el Señor. Solamente esa voz se encuentra, se identifica. Y lo que a mí me gustó de eso, uno del versículo, lo que tocó mi corazón, el versículo 13, dijo que Elías lo oyó. Oyó la voz, y cuando lo oyó Elías, va a llegar ese momento en tu vida, en nuestras vidas, que nosotros escuchamos. Oh sí, Señor, te estoy escuchando. Cuando esa pasa, di aquí estoy. Ahí levantamos nuestras manos. Amado Dios, tú eres grande. Grande, grande eres. Presencia de Dios, eres digno. Nadie como tú, Señor. Sí, Señor. Can you turn it on down here? Este mensaje fue instruido por su siervo, pastor y evangelista Alteyes. Esperamos que este mensaje haya sido una gran bendición para usted y su familia. Dios les bendiga.